entonces vamos a ver optimización, a ver si anda esto así. Antes de empezar, quiero preguntarles a todos, ¿en qué momento, para ustedes, hay que optimizar el proyecto? O sea, ¿en qué momento yo digo, ya es hora de que tengo que optimizar mi juego antes de lanzarlo? O sea, ahora tengo que ponerme a planificar cómo hago que funcione bien. ¿En qué momento de la planificación de todo y la ejecución se hace? Creo que esa la dijo a principio de año. Y era en teoría en todo momento para evitar optimizar todo al final. Al Qué menos bien, me sí. prestaron atención. Sí, ¡Yay! yo Excelente. iba a Se decir hace desde casi el desde el principio hasta el principio. final, todo el tiempo. En todo momento del proyecto nosotros tenemos que ver qué se puede optimizar y por qué. ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuál es la plataforma objetivo? ¿Cuál es todo los criterios que tengo que tener en cuenta para saber cómo optimizarlo? Y bueno, obviamente no perder calidad para esa plataforma objetivo. Bien, bueno, eso tiene que ver con la filosofía de la optimización, lo que acabo de mencionar. La optimización se hace desde que empieza el proyecto hasta que termina, todo el tiempo. No tienen que olvidarse nunca de la optimización porque un proyecto que no está optimizado ya saben cómo es criticado por todo el mundo. Lamentablemente, muchos proyectos cambian por directivas o algo así, cambian plataforma objetivo. Primero los planifican para que solo sean proyectos premium que salen en las plataformas como PlayStation 5 Pro o las de máximo nivel, y PCs de alta gama, y después por directivas de no sé, del estudio deciden, o del distribuidor deciden que funcione en todo. Entonces ahí cuando empiezan a verse esos proyectos que están caídos a pedazos porque los optimizan después de que se inició el proyecto. Bien, cuando nosotros optimizamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los ajustes del proyecto. Nosotros tenemos esas plantillas al principio cuando creamos un proyecto que nos dice para qué lo voy a utilizar, desktop o móvil, o el que dice máxima calidad o escalable. Bien, esas son plantillas que nos cambian ajustes del project settings. Nosotros, por más que le ponemos lo más alto ahí o lo más bajo, después podemos manualmente cambiar todos esos ajustes que básicamente se centran en esta partecita, en project settings, rendering, que es la forma en la que trabaja el motor. Ya vamos a ver en detalle cuáles son las que más afectan la optimización. Ya se las he mencionado para ayudarlos a optimizar y que les funcione mejor en sus computadoras, pero ya lo vamos a repasar cuáles son las más importantes. Aprovecho de preguntar por un comentario que hicieron aquí. ¿Qué tanto afecta el proceso de optimización en juegos grandes, tipo juegos de 100 gigas o 200 gigas? ¿Qué tanto afecta eso en el proceso de optimización? ¿Te referías al peso del juego en sí? Sí, no solo el peso, pero por ahí cuando tienes assets que ocupan mucho espacio son muy pesados. Eso también afecta qué tan complicado se vuelva. Bien, cuando un archivo es muy pesado, o no importa si son muchísimos archivos, pero cuando los archivos son pesados, lo que afecta en el rendimiento tiene que ver con la velocidad del disco. Si los discos no están preparados para transferir a altas velocidades, o sea, no son discos, por ejemplo, en la computadora los M2, entonces afectaría mucho el rendimiento porque tardaría en cargar esos assets. O sea, veríamos las texturas borrosas, después veríamos que se van como cargando de a poquito, o nos tarda en cargar más el juego si pasa de un mundo a otro vemos que hay como tirones. Todos esos detallitos tienen que ver con el peso de los archivos. Pero sí, todo eso se resuelve con discos rápidos. Cuando nuestra plataforma objetivo no tiene discos rápidos, lo que tenemos que hacer es trabajar con
archivos en lo posible más pequeños. O sea, no deberíamos utilizar en caso de un real lo que es Nanite, la geometría virtualizada que tiene muchos polígonos, porque Nanite vemos que tiene mucho detalle, pero pesan mucho los archivos. Ya vamos a llegar allí. Yo tengo Bien, una pregunta. sí, ¿Por qué los juegos de ahora pesan tanto? porque no comprimen nada. O sea, cuando un juego está sin comprimir, básicamente mejora un poquito su rendimiento, bueno, a cambio de que sea mucho más pesado. Obviamente, el- por ejemplo, los juegos hoy en día, los que más le ocupa, por ejemplo, si se descargan un Final Fantasy, de esos los últimos que han salido, o cualquier juego de última generación, lo que más ocupa en espacio es la música, porque las ponen sin compresión directamente y son pesadísimas. Las texturas grandes, las texturas en 4K para arriba, fíjense cuánto pesa cada una y es mucho el peso. Y bueno, y básicamente la geometría sin optimizar también pesa mucho. Así que esas son las tres cositas que más pesan en un proyecto. Todo lo que tenga que ver con archivos de sonido van a aumentar muchísimo el tamaño del proyecto. Y las texturas, obviamente. Mientras más texturas, más pesa nuestro juego. Todo lo que es programación, datos, tablas, información y ese tipo de cosas no pesa nada. Así que eso es algo que normalmente no tendrían que preocuparles al momento del tamaño del proyecto. Bien, entonces acá en el Project Settings tenemos una sección de texturas virtuales. Es muy importante tener en cuenta esto porque no hemos hablado anteriormente de qué son las texturas virtuales. Siempre la definición, si se las leo textualmente como está en la documentación, se van a perder un poquito. Lo que tienen que entender es que las texturas virtuales o las texturas virtualizadas también se les llama, sirve para optimizar cuando nosotros tenemos terrenos muy grandes. Imagínense un mundo abierto, un landscape que tiene demasiadas texturas y todas son gigantes, o sea, texturas 4K, 8K o más. Y obviamente si el motor, o sea, nuestra computadora, tiene que cargar todas esas texturas al mismo tiempo en la memoria, obviamente se va a morir, va a bajar el rendimiento muchísimo. Entonces lo que hace las texturas virtuales, que normalmente creo que están habilitadas por defecto, pero bueno, ustedes revisen, lo que hace es que se carguen las texturas en demanda, o sea, solamente los píxeles que son visibles en pantalla, esas porciones de textura son las que se van a cargar en la memoria. Lo que no, se va a dividir en fragmentos que no se van a cargar. Entonces, imagínense que todo lo que es visible en pantalla está subdividido en muchos fragmentos. Y esos fragmentos, solamente los que son visibles, se están cargando en la memoria. Los demás, no. Y eso está cambiando todo el tiempo para optimizar y que solamente se cargue lo que realmente se necesita. Bueno, eso es lo que hacen las texturas virtuales. Hay dos tipos de texturas virtuales. Perdón, estoy moviendo. No sé si lo va a poner en esta presentación, pero se las menciono. Están las Runtime Virtual Texture y las Streaming Virtual Texture. Ya las vamos a ver en detalle para que entiendan. Que, ahora no vamos a meternos tanto en lo que es me pasé, textura virtual, pero sí quiero que conozcan que existen esos dos tipos. De hecho, en una clase que vamos a ver iluminación, les voy a explicar un poquito más cómo funcionan las texturas virtuales. Existe la de Runtime Virtual Texture y cuál más. Streaming. Las streaming son las que se aplican a objetos específicos, así como meshes, básicamente, o una roca, algo que tengamos en el escenario. Se les llaman las Streaming Virtual Texture, que también se cargan en demanda. Y las runtime se utilizan como si fueran volúmenes gigantes en el mundo que nos sirven para mezclar y hacer efectos específicos en nuestros terrenos. Por ejemplo, podríamos incluso generar un minimapa utilizando esas texturas virtuales que se generan en el mundo en tiempo real, por eso se llaman runtime.
Bien, un tipo de Virtual Texture son los Virtual Shadow Maps, que es una forma de optimizar las sombras en un mundo abierto muy grande. Porque normalmente antes en los juegos, si el escenario era pequeño, dentro de todo los mundos eran pequeños, castear, o sea, proyectar las sombras en los objetos era algo que consumía mucho. Imagínense en un mundo muy grande que tiene que proyectar muchos objetos por todo ese mapa gigantesco. Esa información de las sombras saturaba lo que es la memoria de video. Entonces lo que se hizo fue implementar el concepto de Virtual Texture junto con el concepto de las sombras para formar este Virtual Shadow Maps, que son como si fuera una textura gigante que representa la sombra y la proyección de las sombras. Que bueno, este es el que está puesto por defecto, son las sombras más optimizadas. Pero si ustedes trabajan, por ejemplo, en un mapa muy chiquito y no les importa y lo que buscan es más calidad y sombras más perfectas, quizás podrían cambiarlo por simplemente Shadow Maps en lugar de Virtual Shadow Maps. O incluso sombras con Ray Tracing es el otro tipo de sombras que tienen para seleccionar. Bien. ¿Qué pasó? Ahí está. Lumen. Lumen es el sistema de iluminación dinámica que tiene Unreal, el nuevo sistema de iluminación. Es muy pesado, consume mucho, porque imagínense que Lumen es un sinónimo de Ray Tracing. Cuando ustedes hablan de Ray Tracing en los juegos, bueno, Lumen es eso, es una iluminación global, dinámica, que se calcula en tiempo real en todo momento. O sea, la oclusión, todo lo que es la forma en la que la luz rebota por todo el escenario, eso se está calculando en tiempo real. Entonces, por eso obviamente consume. Lumen está orientado para lo que son proyectos que sean para computadoras de gama alta, para consolas de gama alta. Por ejemplo, no sirve para celulares, no sirve para consolas portátiles como Nintendo Switch, o cualquier dispositivo portátil como, no sé, Quest, como dispositivos de realidad virtual. Todo lo que sea portátil o que sea una consola de generación anterior no va a soportar Lumen de forma correcta. Obviamente también las computadoras de gama media para abajo no lo van a soportar, entonces eso es algo a tener en cuenta. Cuando estén tratando de optimizar el proyecto, pueden ir a la sección de renderizado, donde dice iluminación global. Van a ver que hay dos lugares que dicen lumen, para la iluminación global y para los reflejos. Iluminación global simplemente podrían, si quieren optimizar mucho el proyecto, hacer que esté basada en lo que se ve en pantalla, screen space, o seleccionar que no tenga iluminación global dinámica. Le ponen nada ahí, entonces el proyecto ya de por sí va a pesar mucho menos, pero no van a tener iluminación global dinámica. Lo mismo para los reflejos, pueden desactivarlos, pueden hacer que sean basados en lo que se ve en pantalla, o pueden utilizar Lumen, que es el Ray Tracing. Lumen también se puede cambiar su configuración para que sea más bonito, más preciso o más optimizado, y obviamente sacrificando un poco de calidad. Dependiendo también el proyecto y en la plataforma objetivo, vamos a cambiar estas configuraciones. Todas estas configuraciones también se pueden cambiar con ajustes dentro del juego. Por ejemplo, nosotros podemos poner un menú de opciones que podemos aumentarle o disminuirle la calidad del lumen, de los reflejos, de la iluminación global y de todos esos detallitos. Eh, Pueden utilizar de referencia, por ejemplo, el menú de opciones que tiene Fortnite, que Fortnite permite activar o desactivar lumen, permite activar o desactivar nane y todo ese tipo de cosas que consumen más o menos. Incluso te permite cambiar el DirectX 12 a DirectX 11. Bien. Lo primero que vamos a ver es cómo optimizar texturas. Ya les mencioné que nosotros podemos habilitar que las texturas soporten el modo Virtual Texture. ¿Cuándo debemos utilizarlas? En modo textura virtual, cuando sean grandes, cuando sean de 4K, 8K, no sé, cuando sean texturas muy grandes o cuando se utilicen en espacios muy amplios.
Esto no lo vamos a ver ahora, es para configurar específicamente cómo funcionan las texturas virtuales o cómo se autoconfiguran cuando nosotros importamos. Nosotros cuando tenemos una textura en el Content Browser, vemos que normalmente no tiene este BT, que significa Virtual Texture, no se ve, a menos que nosotros estemos importando una textura grande, por ejemplo de Fab, de Kixel, y tenemos activada la opción de Virtual Texture, entonces automáticamente la va a convertir. Si queremos convertirla a Virtual Texture, podemos hacerlo con clic derecho y le ponemos convertir a Virtual Texture. Y obviamente vamos a tener que configurarlo en nuestros materiales para que lo considere como textura virtual. Bien, otra cosa muy importante a tener en cuenta en las texturas, que se lo mencioné desde el principio, es que las texturas más optimizadas son cuadradas y al mismo tiempo las más optimizadas son con resoluciones en potencia de 2. Por eso siempre vemos numeritos como 1024, 2048, 512, todas potencia de 2. Entonces acá vemos una comparativa de cuánto pesa, cuánto ocupa una textura con diferentes, la misma textura pero con diferentes configuraciones. Acá está importada en un tamaño 1024 por 1024, método streaming, o sea, no es virtual texture. Los MIPS ya les voy a mencionar qué son, pero son texturas que se generan automáticamente de resoluciones más chicas a la que estoy importando, todo en potencia de 2, que se generan solamente de forma automática cuando importamos una textura que es potencia de 2 en su resolución. Ya les voy a mencionar para qué se usan y cómo son. Acá vemos que pesa 704 kilobytes. Luego tenemos la misma textura, el mismo tamaño, pero virtual texture. Misma cantidad de bitmaps y miren el tamaño, solamente 2 kilobytes. Por último tenemos una textura, la misma textura, pero con una resolución de 1000 por 1000. Por más que sea cuadrada, no es potencia de 2. Entonces, no funcionan los mipmaps. Vemos que acá dice número de MIPS 1, no tiene. Y el tamaño, miren cómo subió. Ok. Bueno, los mipmaps o mip mapping, nosotros por ejemplo cuando importamos una textura con una resolución de 4K, 4096 por 4096, automáticamente el motor va a generar todas las resoluciones más pequeñas a eso. Entonces va a generar la misma textura, pero en 2048, 1024, 512 y así hasta llegar a una textura muy chiquitita. Creo que el más pequeño es 8 o 4, no me acuerdo bien. ¿Para qué se generan todas estas texturas en diferentes resoluciones? Dependiendo de la distancia a la que estoy mirando el objeto que tiene esa textura, va a cargar una o la otra para así optimizar. No tiene sentido que cargue la textura en 4K si el objeto está súper lejos. En su lugar va a cargar la que está más pequeñita. Entonces, eso va a optimizar mucho lo que es el rendimiento. También hay que tener en cuenta que nosotros a las texturas las vamos a asignar a un grupo para saber cómo actúan estos mipmaps. Entonces, bueno, por defecto no lo vamos a cambiar mucho. Por ejemplo, podemos hacer la opción From Texture Group, que depende del grupo de textura, pero podemos cambiar sus configuraciones para que las texturas que se están generando se vean de diferentes formas. Por ejemplo, más claras, más borrosas, etc. Ya podemos ver algunos ejemplos después. No solamente sirven para optimizar, también sirven para corregir errores visuales. Acá vemos el mapa, un terreno que tiene esta textura con mip mapping activado y vemos que a la distancia va cargando las texturas en menor resolución, entonces se ve mejor. En cambio este que lo tiene desactivado está cargando la textura en máxima resolución
incluso a la distancia, y vamos a ver estos problemas que son claramente problemas que veíamos en juegos antiguos, que no existía esta técnica. Son glitches que básicamente nosotros corregimos disminuyéndole la resolución a la distancia de las texturas. Podemos visualizar los minmaps, en este caso podemos ver que los objetos más grandes que se ven más en pantalla tienen la resolución más completa. Por ejemplo, este tiene una textura de 4K, y los que están en verde y azul tienen una resolución más pequeña porque se ven en menor cantidad en la pantalla o están más lejos. Otra forma de tener en cuenta para optimizar las texturas es que nosotros podemos tener el alfa, el canal alfa en la misma textura. Eso optimizaría lo que es el peso, porque vamos a tener una sola textura que va a tener la información del color y la información del alfa, la máscara de opacidad en este caso. Y obviamente en memoria se va a cargar una sola textura, o podemos tener esa información por separado. Entonces tenemos la información de color en una textura y la información de la máscara de opacidad en otra textura aparte, que es una máscara. Esto va a ser más pesado, pero si nosotros configuramos bien la textura alfa, su tipo de compresión y todo para decir al motor que solamente se utiliza como una máscara de opacidad, entonces vamos a optimizar también esta textura, y al mismo tiempo vamos a mejorar la calidad visual en lo que estamos aplicando. O sea, la transparencia va a funcionar mejor porque los bitmaps de la transparencia van a funcionar de una forma separada a la del color. Entonces eso va a hacer que funcione mejor. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con pasto o mucho follaje, lo que es asset de naturaleza, plantas más que nada, vamos a tener muchos glitches visuales si nosotros tenemos la máscara de opacidad aplicada en la misma textura que el color, porque a la distancia vamos a ver que se empiezan a generar problemas y la transparencia se van a ver como si fueran cuadrados alrededor de la imagen. Entonces, bueno, con este método, con el alfa separado, vamos a solucionar ese problema a cambio de un poquito más de tamaño. Esto es algo que les mencioné siempre. Nosotros cuando importamos texturas, siempre les digo que las que son máscaras, o sea, lo que utilizamos para oclusión, roughness, metallic, opacidad y ese tipo de cosas, tenemos que desactivarle el sRGB. Entonces le ponemos un tipo de compresión que dice mask, no sRGB. ¿Qué es el sRGB? Es como una corrección de brillo que se le aplica a las texturas, que básicamente no lo necesitamos cuando estamos trabajando con máscaras, porque las máscaras son información de cosas que no son color. Por ejemplo, el roughness, ya lo mencioné, la máscara de metallic, oclusión ambiental, etc. Entonces no necesitamos esa corrección y le desactivamos el sRGB. Bueno, acá no se alcanza a apreciar, pero uno está incorrecto y el otro está correcto porque no está aplicado esa configuración de antes. Esto lo pueden hacer la prueba ustedes mismos. Por ejemplo, prueben importar una textura de esas que son sRGB, como incluso los personajes de Palworld las tenían. Y a la textura no le pongan esta configuración, no le pongan mask, y van a ver que cuando lo aplican al personaje, el roughness se le va a ver mal. Van a ver como que el personaje se ve más mojado, como que refleja más. Y cuando le activan esto, se va a ver de una forma más correcta. Bien, los ajustes de compresión no solamente son de máscara, todo depende de en qué vamos a usar la textura, qué tipo de compresión le vamos a aplicar.
por lo general todo lo que es color y sea aplicado al mundo le vamos a poner default, pero si nosotros vamos a ver, por ejemplo, imágenes y queremos que no tengan una compresión porque se van a ver en la interfaz de usuario, por ejemplo, podríamos poner esto que dice User Interface 2D. Entonces, cuando nosotros importemos imágenes que se van a mostrar en la interfaz, que no queremos que se compriman y no van a tener bitmaps, entonces tenemos que seleccionar este tipo de compresión. Lo mismo para las máscaras, que ya lo vimos, o el normal map. Todos los normal map tienen que tener esta configuración de compresión. Hay otro tipo de compresiones más específicas, pero bueno, vamos a tener en cuenta esos que son los más importantes. Default, normal, mask y user interface. Grupos de textura. Cada textura que nosotros tenemos en el proyecto tenemos que asignarla a un grupo, o sea, en qué vamos a utilizar esa textura. Esto no es una configuración obligatoria, pero nos va a servir muchísimo al momento de optimizar el proyecto, al momento que lo empaquetamos, o sea, que estamos haciendo el build de nuestro proyecto final. Entonces, por lo general todos por defecto se ponen en el grupo textura Word, pero nosotros podemos asignarle uno distinto, por ejemplo, Word Normal Map, Characters, son texturas que vamos a usar específicamente en el personaje, en armas, en vehículos, que son texturas de calidad cine, para efectos especiales, para el skybox, para la interfaz, esta también es importante, y entre otros, y también podemos tener grupos personalizados. ¿Para qué sirven estos grupos? Yo, por ejemplo, cuando estoy empaquetando mi proyecto, que ya lo terminé, y quiero optimizarlo, por ejemplo, lo voy a empaquetar para dispositivos móviles, para celular. Entonces digo que todas las texturas del mundo me las recorte para que tengan un tamaño, o sea, les reduzca el tamaño para que el máximo sea 256 por 256, o sea, una resolución muy pequeñita, pero como es para celular, de gama baja, no me importa. Entonces necesito optimizar el tamaño del proyecto. Texturas más chiquitas significa que el proyecto empaquetado va a pesar menos, mucho menos. Y va a estar mejor optimizado porque va a tener que cargar el juego texturas mucho más chiquititas. Y al ser de celular no me importa que sean más chiquitas, no se va a alcanzar a notar mucho. Pero eso para el mundo. Yo digo que para todas las texturas que estaban en Character, quiero que les mantenga la calidad porque se van a ver mucho más de cerca. Por más que sea celular, se tienen que ver mejor. Entonces a este le dejo 512 por 512. Después, al UI no quiero que las recorte, quiero que les mantenga el tamaño original, entonces les dejo 1024 por 1024. Y así voy como haciendo una configuración específica para cada grupo de textura. Yo esto lo utilizo muchísimo en el trabajo cuando tengo que hacer, por ejemplo, un juego de realidad virtual para Quest. Si no hago esta parte, el proyecto puede pesar como 3 gigas, no sé, el APK pesa como 3 gigas, 4 gigas, 6 gigas y es demasiado. Después de hacer esta configuración, no solamente optimicé mucho el proyecto, sino que también pesaba solamente 300 megas. Es demasiada la diferencia. Bien, ahora vamos a hablar de optimización de los mesh. Esto ya lo hablamos, incluso en la clase que vimos en Rigueo. Gonzalo les explicó que es muy importante tener una escala correcta en tanto en las aplicaciones externas que estamos utilizando junto con el editor de Unreal. Tenemos que configurar para que todo esté en centímetros. Eso es algo también que tiene que ver con la optimización, porque no es lo mismo un mesh escalado, como trabaja, a un mesh con una escala de 1. Eso también afecta a la optimización, aunque no lo crean. Y obviamente ya les dije que en especialmente los skeletal mesh, los huesos escalados van a generar muchos problemas para generar sus físicas, para generar control rig, entre otras cosas. Nanite. Nanite es una forma de optimizar los mesh a cambio de un proyecto más pesado en tamaño. O sea, que ocupe muchos más gigas el proyecto final. ¿Qué es Nanite? Es
geometría virtualizada. Ya hablamos de texturas virtualizadas. Bueno, Nanite es geometría virtualizada. Significa que se va a cargar basado en lo que se ve en pantalla, basado en la demanda. Gracias a eso nosotros podemos tener modelos 3D con millones o billones de polígonos sin que se afecte el rendimiento, porque por más que tengan billones de triángulos de esos meshes, lo que va a hacer el motor es cargar solamente lo que necesita, porque es lo que estamos viendo. Acá tenemos la diferencia del mismo mesh, uno está como static mesh común y el otro como Nanite. Vemos que los detalles, obviamente, que se notan más en el borde, vemos que tiene la geometría completa, se ve la curva bien, incluso la rugosidad de la madera se alcanza a distinguir en detalle con el Nanite. En cambio, en el static mesh, por más que la textura es muy bonita, vamos a notar los problemas en los bordes. Vamos a ver que se ve todo más poligonal, los cortes, y eso más que nada afecta visualmente cuando nosotros hacemos que un mesh se toque con otro. Por ejemplo, tenemos rocas en nuestro escenario de mundo abierto, o no sé, plantas. Si es muy poligonal, por más que la textura sea muy bonita, o sea, si nosotros vemos la roca poligonal, pero con texturas muy bonitas, no vamos a distinguir que tiene pocos polígonos. Sin embargo, cuando la apliquemos en el mundo y esté atravesando el suelo o atravesando otra roca, ahí se van a notar esos polígonos que quedan mal, no se ven antinatural. Entonces, bueno, con Nanite podemos hacer que sea mucho más bonito ese tipo de detalles. Nanite funciona muy bien a cambio de eso que les dije. Los archivos son más pesados, el proyecto es mucho más pesado en sí y necesitamos discos rápidos para que se carguen ese tipo de asset. Entonces, Nanite es exclusivo para gama alta. PlayStation Pro, o sea, PlayStation 4 no, sino tiene que ser la 5 o la 5 Pro. Y PCs de gama alta con discos rápidos. Si son PCs, por más que sean de gama alta, pero si tienen un disco lento, no va a servir Nanite. Va a funcionar mal mi proyecto. ¿En qué ayuda también Nanite? Que no tengo que hacer una topología todo artesanal, porque tienen millones de polígonos, entonces no tengo que perder tiempo en optimizar el mesh. O sea, lo dejo tal cual es el original, se ve en el motor y listo. No tengo que hacer retopología, no tengo que calcular unas UVs ultra prolijas, entre otras cositas. En cambio, acá en el Static Mesh tengo un procedimiento para crearlo mucho más largo. Tengo que hacer primero este mesh que se ve bien, luego tengo que hacer la versión low poly, o sea, con una retopología optimizada para que se funcione bien en un juego. Aparte tengo que recortar y armar las coordenadas V de las texturas. Y además de eso tengo que generar, que se vendrían a ser como los mipmaps que vimos con las texturas, pero en los mesh que se llaman LOTs. Ya vamos a llegar ahí a la parte de los LOTs. Entonces tengo que hacer un montón de cosas acá que en la Night no tendría que hacer. Por último, está bueno también que Nanite no funciona en dispositivos móviles y portátiles. Cuando nosotros tenemos un Nanite, también se genera este Static Mesh Fallback, que es básicamente la versión Static Mesh sin Nanite del mismo modelo. Nosotros podemos cambiar la configuración para diferentes tipos de de cómo se genera esta imagen. Por ejemplo, si ustedes van a Fortnite o ese tipo de juegos que tienen Nanite, van a ver que si lo desactivan, siguen funcionando los assets, obviamente, porque tienen la versión Nanite y la versión Static Mesh. Y estas versiones de Static Mesh también sirven para calcular quizás iluminación, reflejos que le ayudan al lumen o al mismo motor
a generar cosas más optimizadas, porque obviamente no todo, calcular todo con el Nanite no siempre va a ser la forma más optimizada. Otra cosa a tener en cuenta es que si utilizamos Nanite, se recomienda que la escena esté en su gran mayoría con Nanite. O sea, si vamos a usar Nanite, es Nanite para todo. Porque utilizar un híbrido lo que hace es disminuir un poquito el rendimiento. Bien, esta es una demostración de cómo funcionan los drawcalls con los mesh de Static Mesh común y con Nanite. Esto ya lo podemos ver más adelante en una clase específicamente para Nanite. Pero bueno, básicamente cuando nosotros tenemos muchos objetos repetidos, si los configuramos con Nanite, vamos a optimizar muchísimo más el proyecto. O sea, el mismo objeto repetido muchas veces con Nanite va a tener un rendimiento muchísimo mejor que el mismo objeto repetido muchas veces como Static Mesh. Bien, para cambiar un asset, un Static Mesh, y habilitarle el uso de Nanite, ya sabemos que es con clic derecho, vamos a la sección de Nanite y le ponemos habilitar Nanite a lo que tenemos seleccionado. También lo podemos hacer con los Geometry Collection, o sea, los objetos que se destruyen de nuestro escenario. En el panel de detalles, cuando abrimos el asset con el Static Mesh Editor, podemos habilitarle en la sección de Nanite el soporte de Nanite. O también cuando importamos el archivo podemos hacer que genere en modo Nanite directamente. Esta presentación está hecha en base a la versión 5.4. Acá dice cosas que están que soportan Nanite y cosas que no soporta, pero todo esto ya cambió en la versión 5.5 y 5.6 y obviamente el 5.7 también va a seguir mejorando para hacer que Nanite soporte más y más cosas y más optimizadas. Entonces, todo esto que dice que no es soportado por Nanite, ahora ya es soportado Skeletal Mesh, Morph Target, UVs personalizadas y Vertex Paint. Todo esto lo soporta Nanite actualmente. Entonces, ya no hay cosas en específicas que Nanite no puede hacer. Bien, hablando de versiones, recuerden que lo que más cambia de una versión a otra, de un real, por ejemplo de la 5.5 a la 5.6, es la optimización. El motor mejora mucho en lo que es el rendimiento de una versión a otra. Es lo que más le cambian, en lo que más le ponen hincapié los de Epic en cada versión. Siempre hay herramientas nuevas, cosas nuevas y cambios menores, pero los cambios mayores están siempre relacionados con la optimización. Por eso yo siempre recomiendo en sus proyectos, siempre y cuando sea posible, se cambien a la versión más nueva que esté estable. O sea, en este caso sería el 5.6. Cuando no conviene pasarse a una versión más nueva, cuando el proyecto es gigantesco y tienen muchos plugins específicos con códigos en C++ que tienen que volver a compilarlos y quizás ya no funcionen en la versión nueva, que pueden romper todo el proyecto al pasarse de una versión a otra porque es un proyecto muy grande, ahí sí, bueno, no conviene, pero si es un proyecto personal de ustedes y tienen la posibilidad de cambiarse a una versión más nueva, tienen que hacerlo. Bien, esto es lo que les mencioné recién, los LODs, Level of Detail. Los LODs sirven para generar la misma geometría, pero con una resolución de triángulos menor. Y se van cargando dependiendo la distancia. O sea, cuando está lejos esta vaca, se va a ver así con pocos triángulos, con 324. Como está lejos, nosotros no vamos a notar que se ve fea, porque está lejos. Pero cuando está cerca, automáticamente va a ir cargando las versiones más bonitas hasta que llegamos a estar al lado y vemos la versión original, que tiene 2594 triángulos.
Cuando nosotros abrimos con el editor de Static Mesh, podemos generar automáticamente esos lots. O sea, no es que nosotros tenemos que modelar el objeto en varias resoluciones de polígonos, sino que el motor automáticamente de una forma no se dice no destructible, se diría así, destructible, va a generar estos LOD. ¿Qué significa que no sea destructible? Significa que yo le voy a poder cambiar los ajustes sin alterar el mesh original. O sea, no es que estoy afectando el mesh original, sino que se está generando dentro del editor, manteniendo los datos, la información del mesh original, por si quiero hacer cualquier tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, yo le puedo bajar la cantidad de triángulos en un porcentaje a mi modelo y después generar sus LODs, y a cada LOD disminuirle incluso más el porcentaje de triángulos. Entonces yo puedo seleccionar, ya vamos a hacer esto enseguida, pero podemos crear la cantidad de LOD que nosotros necesitamos. Si es un objeto muy grande, va a tener más LOD que un objeto más pequeño. Por lo general yo siempre le hago 3 cuando son objetos normales, y si es un objeto muy grande le puedo hacer 4 o 5. Bien, los LOD también se pueden utilizar de forma automática, se pueden crear para los Skeletal Mesh, no solamente para los Static Mesh. Y también tenemos unos ajustes específicos para evitar que al reducir los triángulos, algunas partes de nuestro personaje se deformen más. Por ejemplo, si nosotros tenemos la reducción de triángulos por defecto, la mano, al reducirle los polígonos, se vería así, se rompe. Sin embargo, con esta configuración estamos diciendo que se priorice los huesos al momento de reducir. Entonces acá, como la mano tiene muchos huesos, va a mantener más triángulos en este sector y se va a ver mejor, por más que estos dos tienen la misma cantidad de triángulos. Bien, acá está el mismo ejemplo pero aplicado en la cara. Vemos que en este caso que es correcto, los ojos más que nada se ven bien, sigue la forma de los ojos. En cambio acá los ojos se están deformando completamente y le están atravesando la cara. Optimización de materiales. Esto es algo que hablamos ya en la clase de materiales. Obviamente los materiales se pueden optimizar mucho. Ya dijimos que la principal forma de optimizar los materiales para que no se generen muchos shaders en nuestro proyecto y no se tengan que compilar y cargar esos materiales, esos shaders, lo que hacemos es tener materiales maestros, materiales padres y instancias de materiales, o sea, los materiales hijos, que no tenemos que tener un solo material maestro con miles de hijos, sino que tenemos que separarlo en categorías. Por ejemplo, acá vemos que tenemos 3 materiales padres y múltiples materiales hijos que, bueno, si tienen el mismo color, corresponden al mismo padre. ¿Cómo sabemos si tienen que ser diferentes padres? Básicamente, ¿para qué lo vamos a utilizar y qué características usan? Si es un material opaco, que lo único que hace es cambiar el color o la textura, bueno, es el mismo padre. Pero si ya tiene que tener transparencia o algunos efectos más específicos, bueno, ya es otro padre más, en este caso para vidrios de diferentes colores. Profe, perdón que lo interrumpa, yo me paso a retirar un poquito bastante temprano. Pero ahí le pido la grabación a los muchachos. No hay problema, gracias por avisar. No, dale, perdón. Bien, entonces, otra forma de optimizar que también la hemos hecho, pero no les dije que era algo de optimización, son los switch. Nosotros con los switch podríamos decir que se utilice una parte del código del material u otra parte. Entonces, nosotros utilizamos el que era con parámetro, y le habíamos puesto utilizar textura con un signo de pregunta. Entonces teníamos la textura y en caso falso utilizábamos un color. Esto es tal cual lo habíamos hecho en la clase de materiales. Hay otros tipos de switch que siempre hay que tener en cuenta. El switch común, que nosotros tenemos que conectarle
el parámetro aparte, la booleana aparte. O también tenemos este que no lo hemos utilizado, pero es muy práctico, que es un selector de máscara. Entonces nosotros podemos decir que acá en el mask channel se cargue el rojo, el verde, el azul por separado. También podemos tener switch que dependen de las configuraciones del proyecto. Entonces, si nuestro proyecto está funcionando en la calidad default, bajo, alto, por ejemplo, en este caso va a cargar esta parte del material. Y si está en medio o en epic, va a cargar este otro. Ustedes pueden hacer la prueba después con este material para que cambie un color o una textura dependiendo la calidad que nosotros estamos poniendo al proyecto. Lo mismo para acá, en este caso es para celular, o sea, en qué tipo de dispositivo móvil va a funcionar. También le va a cambiar las configuraciones o en qué tipo de renderizado se está utilizando. También hay otros switch que no sé si siguen funcionando que dependen de la consola. Por ejemplo, en Switch el material se tiene que ver así, en PlayStation así, en PC así, etc. Modos de vistas para optimizar. Son modos de vistas especiales que tenemos en el editor que nos sirven para identificar los problemas de optimización en nuestro proyecto, en nuestra escena. El primero es Light Complexity, o sea, qué tan complejas es la iluminación de nuestra escena. Entonces, si activamos esta vista, lo que vamos a hacer es ver todo así en esta gama de colores, donde lo que es blanco significa que hay muchas luces dinámicas superpuestas que están generando sombra o algo así, lo que causa que baje mucho el rendimiento de nuestro proyecto en ese sector. Entonces, si la mayoría de nuestra escena está en blanco, obviamente nuestro proyecto no está nada optimizado y va a funcionar a bajos FPS. En cambio, si nosotros tenemos luces que no se toquen entre sí la atenuación, que no todas generan sombra, entonces estamos optimizando ahí y vamos a tener colores más cercanos acá al azul. La siguiente vista para optimizar, para identificar problemas de optimización, es relacionado a la cantidad de quads o de triángulos o de polígonos, mejor dicho, que tiene nuestra escena. En esta vista todo se pone en el modo de malla y básicamente cuando hay mucha geometría superpuesta o concentrada en un lugar, se va a poner más verde o más rojo o más tirando a blanco también, exactamente igual que lo de recién, pero en geometría. Acá vemos un auto que tiene demasiados polígonos, obviamente esto puede funcionar bien en un juego de gama alta, pero para celulares imposible que funcione bien esto, porque tiene demasiados polígonos. Entonces tendríamos que reducirlo todo para que se vea prácticamente todo azul cuando estamos trabajando en dispositivos móviles. Nanite tiene muchos tipos de vistas para optimizarlo y para ver cómo funcionan. El más importante a tener en cuenta es este que podemos visualizar los triángulos y en especial este que podemos visualizar el overdraw. Overdraw significa que hay muchos meshes que funcionen con Nanite que estén superpuestos en el mismo lugar. Entonces, como dijimos que la geometría virtualizada se carga en demanda, o sea, lo que está visible en pantalla, si nosotros tenemos muchas cosas que están superpuestas, todas esas van a estar consideradas visibles en pantalla, entonces se van a cargar todas y eso va a causar problemas de rendimiento. Entonces nosotros tenemos que evitar con ese tipo de vista que se ponga naranja, o sea, que estén muchos meshes superpuestos en el mismo lugar. Más que nada, cuando nosotros trabajemos con Nanite, vamos a ver que vamos a tener mucha densidad de Nanite en lo que es vegetación. La vegetación también puede utilizar Nanite. Y de hecho conviene mucho que funcione con Nanite porque tener que cargar tantas hojitas, tantos detalles,
con geometría normal es muy pesado. Bien, herramientas para optimizar. Hay muchas herramientas para optimizar. Nosotros podemos empaquetar segmentos de nuestro nivel para que funcionen como un solo mesh. Ya vamos a ver cómo funcionan, si alcanzamos en tiempo, si no lo veremos más adelante. Nosotros podemos tomar secciones de nuestro nivel y crearlo como que sean subniveles, niveles más pequeñitos. Imagínense como que funcionen como un pedazo de blueprint, pero es un pedazo de nivel que está dentro de nuestro nivel. Bien, esto ya lo hemos utilizado mucho en nuestros proyectos. Es para cambiar las configuraciones del editor, entonces podemos ponerle, por defecto dice todo épico, pero podríamos cambiarlo a diferentes niveles de detalle, de ajuste de escalabilidad. Estos ajustes recuerden que son del editor, pero sin embargo nosotros podemos agregar opciones que hacen estos mismos cambios en nuestro juego final. Esto sí lo utilizo mucho yo cuando estoy trabajando para realidad virtual y tengo que empaquetar mis proyectos para Android, por ejemplo, para los Quest. Entonces yo voy a lo que es esta ventana que es Device Profile. Selecciono, por ejemplo, el que dice Android y ahí le hago la configuración de los grupos de textura. Entonces ahí es donde le digo las texturas para Android quiero que sean de un máximo de 256 por 256 y así voy cambiando todos los ajustes específicamente para Android. Entonces uno puede tener ajustes específicamente para Windows, para iOS, para Android, etcétera, o para cada dispositivo por separado. Bueno, acá es una vista previa de cómo se ve la misma escena con los diferentes ajustes, bajos, medio, alto, épico y cinemático. Cinemático lo que hace es hacer que los LOD, básicamente va a cargar los más bonitos casi todo el tiempo, o sea, tiene una distancia de visión mucho más amplia, le va a incrementar la calidad a las sombras y al postprocesado, pero no es tanto lo que cambia de épico a cinemático visualmente. Obviamente para renderizar y para nuestras secuencias de video siempre vamos a trabajar en la máxima calidad que es cinemática, pero para juegos en tiempo real nunca vamos a tener esta configuración, sino que casi siempre vamos a estar en modo épico, porque este no está optimizado para que funcione en tiempo real. Nosotros tenemos un montón de comandos de consola que sirven para cambiar los ajustes gráficos. Por ejemplo, un comando de consola que lo que hace es disminuir la calidad de las sombras o aumentar la calidad de las sombras. No sé, tenemos ajustes para cambiar las configuraciones del ray tracing, para absolutamente todo lo que hace el motor podemos configurarlo con comandos de consola. Nosotros podemos también visualizar qué tanto espacio están ocupando nuestros assets con el size map. Después, si tenemos tiempo, revisamos estos ajustes. El que sí hemos visto es el reference viewer, que nosotros, si seleccionamos algún asset en específico, le hacemos clic derecho y en el menú seleccionamos el reference viewer, podemos ver las dependencias. Entonces podemos ver, por ejemplo, en este caso está seleccionando este material y vemos que este material dentro tiene cargado estas texturas. O sea que si yo estoy migrando este material a otro proyecto, me va a migrar junto con él estas texturas, todas estas cosas. Al mismo tiempo me está diciendo que estos assets están cargando este material, o sea, estos mapas que están acá tienen dentro este material y este asset, por ejemplo, que sea un static mesh o un skeletal mesh o algo, está cargando también este material. Entonces, si yo estoy migrando estos objetos al mismo tiempo, estaría migrando estos assets, todos estos. De la misma forma, si yo empaqueto en mi proyecto este mapa, ese mapa va a incluir todas las dependencias de forma automática. Bien, esto también lo hemos utilizado en clases anteriores.
cuando nosotros seleccionamos muchos, por ejemplo, texturas, objetos del mismo tipo, tenemos una sección que dice Asset Actions y podemos editarlos todos a la vez con una matriz de propiedades. Entonces, si quiero cambiar los ajustes de compresión a todas las texturas de mi proyecto al mismo tiempo, podría seleccionarlas todas y editarlas con la matriz de propiedades, así no pierdo tiempo abriendo una por una y cambiándole los ajustes de compresión o algún ajuste en específico. Lo mismo para cualquier asset. Para el modelo 3D, para un sonido, para lo que nosotros necesitemos cambiar muchos al mismo tiempo, vamos a utilizar esto. Bien. Bueno, acá está el ejemplo de lo que dije anterior, como se ve, nosotros podemos cambiar los ajustes de múltiples assets a la vez y guardarlos todos. También tenemos estos para pinear las configuraciones. No lo he utilizado nunca, después puedo verificar específicamente para qué sirve. Y bueno, con eso termina la parte teórica. Así que nos vamos a tomar un recreo para que pueda recuperar la voz y vamos a aplicar todo esto que hemos visto en la práctica. Vamos a optimizar un proyecto pasando desde un proyecto de mucha calidad para gama alta hasta llegar a el mismo proyecto pero optimizado para celular. Si llegamos, lo vamos a empaquetar. Les voy a mostrar cómo hacer el empaquetado tanto para PC como para Android del mismo proyecto. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos al recreo? No, No, creo que no. no. No, por ahora no, profe. Por ahí se nos Perfecto. ocurre una pregunta al volver del recreo. Ok, Claro. cualquier cosita que se les ocurre, no sé, profe, ¿cómo puedo optimizar esta cosa o esta otra? Piénsenlo y me lo preguntan después cuando vayamos viendo en optimización del proyecto. Así que bueno, son las 8:06, a las 20 más o menos por ahí, regresamos.